Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Estamos bien con el sonido, ¿no? Y con el video también. Sí, está perfecto. Ya. Ok. Bien, a partir de este momento estamos iniciando también la grabación para la clase del día de hoy. Y bien, entonces, continuando con los puntos que estuvimos viendo en nuestra clase anterior, nos habíamos introducido en lo que es la temática bueno, en realidad de manera introductoria habíamos estado viendo los aspectos afines a Machine Learning. Entonces, el enfoque que le vamos a estar dando a esta y también las siguientes clases que vamos a tener es que vamos a estar repasando un poquito los conceptos que tienen que ver con optimización de modelos lineales. Algo que me interesa bastante que todos podamos, pues, manejar de manera fluida es el tema del cálculo de derivadas, ¿sí? Porque lo que esperamos es que la siguiente semana vamos a estar ampliamente ingresando al tema de modelos lineales. Vamos a repasar también lo que es la regresión lineal, la regresión logística y los modelos afines a lo que es el ámbito, ¿no? De modelos lineales en general. Entonces, antes de eso, permítame colocar una notificación para que los demás vayan uniéndose también. Ya estamos en la sesión. Ok. Bien. Entonces, en este momento yo voy a empezar a compartir la pantalla. Bien. Es visible para todos, ¿no? La pantalla, chicos. Sí, Inge. Ya, súper. La anterior clase, entonces, estuvimos realizando una introducción general al tema de aprendizaje automático. Uno de los puntos esenciales que conviene destacar en torno al ámbito del Machine Learning es que para que el aprendizaje a partir de datos que nosotros tenemos a nuestra disposición sea efectivo, uno de los principales insumos es la disponibilidad de datos, ¿no? Entonces, sin este elemento es básicamente impensable poder, pues, hablar de un modelo que tenga la capacidad de realizar predicciones por sí mismo. Ahora, en torno a los datos, nosotros podemos indicar de que estos pueden ir asociados a una variedad de formatos. Por ejemplo, podemos tener información en forma tabular, que es algo que habíamos estado ejemplificando en la clase anterior, pero también podemos tener información en la forma de imágenes, podemos tener información también en la forma de señales sonoras, y esto va a estar muy vinculado al tema, por ejemplo, de lo que es el reconocimiento de voz o el reconocimiento de sonidos en general, ¿no? Entonces, todo aquello que nosotros podemos alimentar a un modelo con el objetivo de que éste tenga la capacidad de, pues, de aprender y eventualmente tomar decisiones por sí mismo, es lo que nosotros vamos a estar utilizando como insumo principal para efectos de todo lo que tiene que ver con las labores afines al aprendizaje automático, ¿no? Entonces, algo que nosotros también habíamos estado fundamentando es que durante el proceso de entrenamiento de un modelo, tiene que haber una validación de las métricas que nosotros vamos obteniendo. Entonces, una de las métricas que nosotros hemos de venir utilizando, por ejemplo, especialmente para el ámbito de clasificación, es el tema del accuracy. Entonces, conceptualmente habíamos definido el accuracy de un modelo como el número de ejemplos que se clasifican correctamente de un lote de ejemplos en total, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos
100 imágenes en total, y de estas 100 imágenes, 97 se clasifican correctamente, o sea, la categoría que se predice es la misma que la respuesta que nosotros hemos planteado. Entonces hablamos de una clasificación correcta, y si ocurre lo opuesto, entonces vamos a decir que es un error. Entonces, mientras nosotros vamos entrenando un modelo, vamos a apuntar a evaluar también su capacidad predictiva. Ahora, algo también que habíamos definido, y esto era parte de un concepto que ya les venía indicando en anteriores clases, es que por buena práctica nosotros vamos a tender a subdividir nuestros datasets en 3 partes. La primera parte va a ser nuestro dataset de entrenamiento, o sea, aquello que nosotros vamos a utilizar para ajustar los parámetros de nuestro modelo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un modelo lineal, lo que vamos a buscar es realizar el ajuste de los pesos y los vías de este modelo lineal en general, ¿no? Entonces, haciendo uso del dataset de entrenamiento, nos vamos a enfocar esencialmente en realizar el ajuste de los parámetros principales de nuestro modelo. Pero dentro de esta subdivisión, vamos a tener también otros datasets. Vamos a tener también un dataset de validación y un dataset de prueba. Entonces, ¿contra cuál de estos 3 datasets nosotros iríamos evaluando, por ejemplo, el accuracy, para tener una idea de cómo se están desempeñando las métricas predictivas del modelo? ¿Utilizaríamos el de entrenamiento, el de validación o el de prueba? ¿Qué dicen, chicos? ¿Podría repetir, Inge? Disculpe. Sí, para tener una idea de cómo se van desempeñando las métricas predictivas del proyecto, ¿qué utilizaríamos? ¿El dataset de entrenamiento, de validación o de prueba? Yo creo que el de evaluación para El de, comparar los claro, el datos. de validación, ¿verdad? Entonces, el set de validación nos permite, pues, tomar decisiones en torno a que si necesitamos, por ejemplo, ajustar alguno de los hiperparámetros de un modelo como tal, ¿no? Entonces, si nosotros ajustamos, por ejemplo, qué sé yo, el valor de C de un modelo SBM y hacemos que sea mayor, entonces ahí podemos ver cuáles son los resultados que se tienen con diversas versiones de C, para darles un ejemplo. O bien, si estamos hablando, por ejemplo, qué sé yo, de un modelo KNN, podemos ajustar cosas tales como el número de vecinos que vamos a tener en el vecindario y otras cosas como tal. Entonces, estos aspectos de configuración que caracterizan a un modelo determinado es lo que nosotros conocemos como hiperparámetros, y los podemos ir ajustando a la luz de las métricas que obtenemos cuando evaluamos nuestro modelo contra el dataset de validación. ¿Ok? En algunos casos, el dataset de validación también se conoce como, bueno, las métricas que tienen que ver en realidad con el dataset de validación se conocen también como cross-validation, ¿no es cierto? Y se le llama así porque inclusive dentro de este proceso de ir evaluando nuestro modelo, nosotros podemos hacer uso de técnicas específicas tales como, por ejemplo, el grid search, que nos permite, pues, de manera exhaustiva, ir realizando combinaciones de hiperparámetros. Por ejemplo, si nuevamente estuviéramos trabajando con una SVM, entonces una primera combinación sería, por ejemplo, utilizar un valor de C igual a 1. Y, digamos, con un kernel lineal, ¿no? La otra combinación podría ser, por ejemplo, un valor de C igual a 10 con un kernel de base radial, y así. Entonces vamos haciendo combinaciones de hiperparámetros de nuestro modelo,
¿no? Los hiperparámetros son cosas que nosotros podemos configurar. Entonces, la mejor combinación de hiperparámetros es aquella que nos da una mejor capacidad pues predictiva del modelo, ¿no? O sea, aquella que nos da las mejores métricas de desempeño, tales como, por ejemplo, el accuracy o bien la bondad de ajustes. Estamos hablando de una regresión lineal, entre otras cosas. Ok, ¿hasta acá todo bien, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien, Inge. Ok, súper. Bien. En la anterior clase, entonces, estuvimos hablando acerca de los elementos que integran un dataset cualesquiera que nosotros podemos tener a nuestra disposición. Entonces, nada más para darles una referencia general y refiriéndonos al caso específico del aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, lo que nosotros hacemos es darle a nuestro modelo combinaciones de features. Por ejemplo, ahí tenemos el salario, el estado civil y la deuda total. Los features se identifican como X sub 1, X sub 2, X sub 3, etc., ¿no? El número de features estaba netamente ligado a un concepto que nosotros conocíamos como dimensionalidad. Mayor dimensionalidad implica ¿qué en relación a los parámetros de un modelo, chicos? ¿Puedes repetir, Inge? Sí, ¿qué implica la dimensionalidad de un dataset en relación a los parámetros de un modelo? Los features. Ya, en realidad implica un mayor número de parámetros, ¿verdad? Y por lo tanto una mayor complejidad. Cuando ingresemos a la parte de modelos lineales, de todas maneras esto va a ir quedando un poquito más claro, pero cada una de estas columnas, por ejemplo el salario, el estado civil que tenemos acá y la deuda total, en algún momento tenemos que tener en claro que los vamos a tener que conectar a un parámetro. De hecho, de manera muy, quizás informal, puedo ir dibujando acá cómo se vería un modelo de estas características, ¿no? Por ejemplo, una regresión logística. Entonces, el salario para nosotros es X1, es el primer feature. Entonces, aquí voy a tener un X1, ¿verdad? Luego el otro es el estado civil y luego tenemos la deuda total, que es X3. X3. Entonces, adicionalmente, nosotros estilamos agregar el valor de 1 como entrada y este 1 se va a conectar al bias del modelo, ¿no? Entonces, acá vamos a tener nuestra regresión logística, que en realidad va a ser el resultado de sumar los productos de cada una de estas entradas con un peso al cual vienen asociados. Entonces, el primer feature, en este caso el salario, se va a conectar con un primer parámetro que es, por ejemplo, W1. El segundo feature se va a conectar con otro parámetro que va a ser W2. Luego X3 se conecta con W3. Y este valor de 1, que es un comodín, en realidad se va a conectar con el bias de este modelo. Entonces, todo esto se suma. Los productos de X1 con W1, X2 con W2, X3 con W3, finalmente se van a sumar. Y esto nos va a dar como resultado un modelo lineal más o menos de estas características, ¿verdad? Un Z, que va a ser W1, X1, más W2, X2, más W3, X3, más el bias respectivo. Entonces, hasta acá básicamente
es el modelo lineal que define la regresión, ¿no? La regresión lineal propiamente dicha. Pero si quiero convertir esto en una predicción, ¿qué es lo que tendría que adicionar acá, chicos? En este caso, solamente hay dos posibilidades, ¿no ve? Tiene o no tiene crédito, básicamente. Entonces podemos decir que es una clasificación binaria. Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que agregar para poder transformar el resultado de esta función lineal en una predicción. ¿Qué es lo que agregaríamos aquí, chicos? Una sigmoidal. Una función sigmoidal, ¿verdad? O sea, una función de activación más o menos de estas características. Entonces, esta función sigmoidal va a convertir el resultado que nos da esta función lineal en una predicción que en este caso va a estar comprendida en el rango de 0 a 1, ¿no? O sea, de esta forma. Esto es un paréntesis en realidad. En el rango de 0 a 1. Entonces, esto nada más para darles una referencia de cómo van interactuando los features de un dataset con los parámetros de nuestro modelo. Por lo tanto, vean ustedes que si yo tuviera un nuevo feature acá, un X4, que originalmente no estaba en el dataset original, esto se va a tener que conectar a otro parámetro, digamos, W4, ¿no? Entonces le estoy adicionando un parámetro más al modelo, ¿no? Y en total ahora vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 parámetros en total. 5 parámetros que los tenemos que entrenar. Si tuviera una columna más, entonces esa columna X5 va a tener que ir conectada a otro parámetro adicional que no está en el espacio original que tengo acá. Entonces, de este modo, lo que quiero que ustedes vayan notando un poquito es que la dimensionalidad de un dataset tiene estrecha relación con el número de parámetros que nosotros tenemos que entrenar. Entonces, mayor número de features implica un mayor número de parámetros, ¿no? Y mayor número de parámetros involucra mayor complejidad. Pero la complejidad está muy ligada a un concepto que nosotros conocemos como overfitting, ¿no? Mientras más parámetros tiene el modelo, pues mayor la propensión al overfitting que este va a tener. ¿Hasta acá todo bien, chicos? Sí, Inge. Ya, súper. Bien, entonces vamos a seguir con esto. Y bien, habíamos también especificado algo de notación matemática en torno a cosas que de continuo nosotros vamos a estar viendo. Por ejemplo, X mayúscula nosotros lo vamos a identificar para referirnos al dataset que solamente integra nuestros features. O sea que en este caso, nuevamente voy a hacer un pequeño trazo por acá. X vendría a contemplar toda esta partecita que estoy marcando ahora. Todo este sector que estamos demarcando vendría a integrar nuestra matriz X mayúscula. Y, sin el sombrero, es el vector que contiene las respuestas, ¿sí? Las respuestas correctas o el ground truth de nuestro modelo. Entonces, en este caso, este vectorcito que tiene sí, no, no, sí, etcétera, es lo que nosotros vamos a identificar como Y. Y Y sombrero es un vector que contiene las predicciones del modelo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Yo este dataset le voy a entregar a mi modelo de Machine Learning. Voy a someter este modelo a un proceso de entrenamiento, de tal modo que este tiene la capacidad de que, por ejemplo, si yo le doy datos de salario 3,000, deuda total 0 y
Y bueno, la respuesta es que un cliente con estas características sí recibe un crédito bancario, pero no así uno que tiene deuda de 2,000, entre otras cosas. Entonces, lo que yo voy a hacer es primeramente entrenar mi modelo de tal modo que éste va a tener la capacidad de realizar predicciones por sí mismo. Es decir, en base a los datos que tú le has dado, por ejemplo, su predicción para, para esta combinación de salario, estado civil y deuda total va a ser, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, su predicción va a ser sí. Pero si te doy otra combinación que antes no existía en el dataset original, por ejemplo, si aquí tenemos una nueva combinación que primero es 4,500, luego, digamos, merit, con una deuda de 9,000. Entonces, ¿qué es lo que produce como resultado esta combinación de features? O sea, si el salario es 4,500, si el estado civil es casado y si la deuda total es 9,000, entonces, ¿qué debería de ser esta combinación de datos? ¿Cuál debería ser la predicción, ¿no? Entonces, este es un dato que no lo teníamos originalmente, que no estaba aquí, pero que aún así mi modelo debería tener la capacidad de poder inferirlo, de poder determinar a qué nos estamos refiriendo cuando tengo una combinación de datos de estas características. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que esta fila, que originalmente no existía en nuestro set de entrenamiento, pertenece al dataset de validación. Entonces a mí me interesa que mi modelo tenga la capacidad de realizar predicciones correctamente dentro de este dataset de validación. Ok, entonces estas predicciones son lo que nosotros vamos a identificar como Y sombrero. Ahora, hablando un poquito acerca del error del modelo que nosotros estamos entrenando, el error va a ser más alto en las etapas tempranas del entrenamiento. Si nosotros estamos utilizando algún método iterativo para entrenar nuestro modelo, entonces de principio la diferencia entre y Y sombrero va a ser más alta. Entonces yo voy a denominar eso, por ejemplo, epsilon, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir con este valor de epsilon en las etapas tempranas de entrenamiento? Va a tender a ser más alto. Y va bajando en la medida en que nosotros iterativamente entrenamos nuestro modelo. Entonces, este gráfico, por ejemplo, nos está mostrando en el eje X el tiempo, ¿no es cierto?, de entrenamiento o el número de fases de entrenamiento que le estamos dando a nuestro modelo, pero en el eje Y tenemos el error, ¿no? El valor de epsilon, que como ustedes pueden ver, va disminuyendo en la medida en que nosotros entrenamos nuestro modelo, hasta llegar a estabilizarse en algún momento, ¿no? Hasta que el valor del error no cambie. Entonces, cuando estamos entrenando un modelo de Machine Learning, al final lo que nosotros estamos buscando es encontrar un mínimo de este error, que es lo que nosotros vamos a poder tener, por ejemplo, ya en esta parte. Y el hecho de que nosotros estamos minimizando una función de error implica que nosotros calculamos derivadas respecto a los parámetros que tiene nuestro modelo, ¿no? De hecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de conceptos tales como el cross entropy, que es la función de error de la regresión logística, pues lo que estamos haciendo en realidad es emplear un método iterativo que va ajustando los parámetros del modelo hasta que el error termine siendo el menor posible. Entonces, en estos casos nosotros no tenemos la posibilidad de analíticamente, por ejemplo, igualar la derivada del error respecto de los parámetros a cero, sino que tenemos que utilizar un método iterativo que nos permita encontrar el mínimo valor posible del error. Ok, hasta acá, ¿todo claro, chicos? No sé si tienen alguna consulta por ese caso o alguna inquietud. Está claro. Ya.
Bien, vamos a ir pasando entonces y vamos a establecer cuáles son las diferencias entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. Dentro del ámbito del Machine Learning, tenemos dos grandes escenarios. ¿Sí? Esto es importante que lo podamos todos tener muy claro. En primera instancia tenemos el aprendizaje supervisado, donde nuestro dataset va a estar integrado por dos elementos esenciales. En primera instancia, vamos a tener los features que integran nuestro dataset. En el ejemplo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora, el salario, el estado civil y la deuda total venían a integrar el espacio de features de nuestro dataset, ¿no? Mientras que el hecho de tener crédito bancario o no tenerlo se constituía en nuestra respuesta Y. Entonces, en un ámbito supervisado de aprendizaje, nuestro modelo va tomando varios ejemplos de un dataset de entrenamiento compuesto de esta manera, chicos, o sea, las combinaciones de features que le correspondan con su correspondiente respuesta. Entonces, el modelo va tomando, por ejemplo, este primer ejemplo y le decimos una combinación de salario 3,000 con estado civil soltero y sin deuda. Entonces, le decimos, este cliente sí recibe crédito. Entonces, nuestro modelo va aprendiendo así, ¿no ve? Luego le damos el siguiente, 3,500, casado con deuda 2,000, no tiene crédito y así. Entonces, cada una de las filas de este dataset se constituye en un ejemplo que nosotros le vamos dando a nuestro modelo de tal modo de hacer que éste vaya aprendiendo estas combinaciones de X con Y. Eso es lo que acontece dentro de un ámbito supervisado de cualquier modelo, chicos. Entonces, nosotros tenemos dos cosas. Tenemos los features y también las respuestas correctas. Cuando nuestro modelo ha concluido su proceso de entrenamiento, vamos a tener predicciones que ya hemos visto cómo las vamos a estar identificando y para nosotros van a ser Y sombrero básicamente. Y lo que esperamos es que estas predicciones sean lo más próximas posibles a las respuestas correctas, ¿sí? Y que para nuevas filas, o sea, para filas que no estaban en el dataset de entrenamiento, las predicciones también sean correctas. Es decir, que nuestro modelo tenga una una buena capacidad predictiva, en otras palabras, que está muy ligado al concepto de vías y varianza que dentro de un momentito vamos a estar viendo. En el escenario no supervisado, nosotros solamente le vamos a dar a nuestro modelo los datos, o sea, las combinaciones de salario, de estado civil o de deuda total. O sea, solamente le damos el espacio de features y no le damos la respuesta, porque lo que queremos es que nuestro modelo tenga la capacidad de inferir cuáles son las respuestas en este caso. Por lo tanto, dado que en un escenario no supervisado las respuestas no son conocidas, vamos a identificar pues al espacio de respuestas como un espacio latente, ¿no? Este es un espacio latente. Entonces, los espacios latentes están compuestos por cosas que nosotros no conocemos de primera mano. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro modelo no supervisado a través del uso de algún mecanismo probabilístico tiene que inferir las respuestas que le corresponden, ¿no es cierto?, a los datos que le vamos dando. Entonces, lo que ocurre en este contexto es que yo le doy los datos a mi modelo y espero que éste vaya encontrando patrones estadísticos en los datos y vaya dándome las respuestas que yo espero tener. Entonces, este concepto de latente, de hecho lo hemos estado viendo con frecuencia en los modelos de Gaussian Mixture Models,
también en los modelos ocultos de Markov, que estaban muy ligados, ¿no es cierto?, a la posibilidad de poder realizar inferencias sobre observaciones que nosotros le dábamos al modelo, pero que nosotros esperábamos que éste pueda, pues, identificar la estructura interna de los mismos, ¿no? Ok, entonces esa sería la gran diferencia que tenemos entre modelos supervisados y no supervisados. Ahora, en torno a la gama de modelos que nosotros podemos emplear en ambos contextos, en realidad hay una línea delgada, porque los mismos modelos que se utilizan en el ámbito supervisado del Machine Learning se pueden utilizar también en el ámbito no supervisado. Y lo opuesto también es válido. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del modelo de los Gaussian Mixture Models, chicos? Que vimos el año pasado. ¿Se acuerdan de Cummings? Sí. ¿Qué era lo que nos permitía hacer Cummings? Creo que trabajábamos con imágenes y nos permitía como que generar nuevas, ¿no? A partir de ruido. Ya, en realidad, Cummings era un método no supervisado que nos permitía agrupar datos en un dataset, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la afinidad estadística, a la cercanía que tienen los puntos en nuestro dataset, los va agrupando en clusters, ¿verdad? Es un algoritmo de clustering. Y los Gaussian Mixture Models iban por esa misma línea, ¿no? Solo que los Gaussian Mixture Models extendían la lógica de Cummings en torno a asumir que cada clúster tenía una distribución gaussiana, ¿no? Entonces tú podías generar una nueva función, una nueva distribución en realidad, que estaba compuesta por varias funciones gaussianas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros habíamos identificado como modelo de mixtura gaussiana, ¿no? Era un modelo que se constituía de varias campanas de Gauss, ¿no? Que las íbamos concatenando. Entonces, ahí había, por ejemplo, el tema de poder emplear algoritmos iterativos para poder, determinar los mejores parámetros del modelo, entre otras cosas, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido tenemos un esbozo general de cuál es el propósito de los algoritmos supervisados y no supervisados. Entonces, en el ámbito supervisado tenemos dos elementos como parte de nuestro dataset. Tenemos los datos como tal con su correspondiente respuesta. Y esperamos que nuestro modelo pueda terminar con predicciones que se parecen lo más posible a las respuestas correctas. En el ámbito no supervisado, las respuestas no están disponibles, pero yo quiero que el modelo tenga la capacidad de inferir cuáles son esas respuestas a través de alguna afinidad estadística que tengan los datos que yo le estoy entregando. Entonces, llevando estos conceptos a un gráfico ilustrativo, nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, acá podemos advertir los dos escenarios, ¿no? El escenario supervisado de Machine Learning y también el escenario no supervisado. Entonces, lo que les venía diciendo en torno al aprendizaje supervisado es lo siguiente. Cada fila de nuestro dataset está compuesta por dos elementos. En primera instancia, tenemos los datos como tal, o sea, el conjunto de features con sus correspondientes valores, y también tenemos la respuesta. Ahora, la respuesta como tal puede estar comprendida en un dominio real o bien puede ser una categoría. Y eso es lo que establece si nos estamos desempeñando en un ámbito de regresión o en un ámbito de clasificación.
que es cabalmente lo que nosotros podemos advertir acá en el gráfico, ¿no? Y de hecho yo voy a hacer algunos trazos por acá. Entonces, dentro del aprendizaje supervisado, nosotros tenemos dos grandes clasificaciones. Tenemos en primera instancia la regresión, donde nuestro principal objetivo va a ser encontrar un modelo que se ajuste lo mejor posible a los datos que tenemos en nuestro dataset. Entonces, cada uno de los puntitos que ustedes pueden ver acá se constituyen en los datos, o sea, en combinaciones de X1, X2, X3, etc. Y estos datos pueden ser, por ejemplo, las columnas de un dataset como el que les mostraba antes, o puede ser una imagen digital también, ¿no? Y bueno, antes de ir especificando algunas cosas más por acá, ¿cuáles creen ustedes que serían los features, por ejemplo, de una imagen digital? Tal vez convertir la imagen en una matriz. Ujú. Claro, de hecho, la imagen es ya una matriz, ¿no ve? Entonces, cada píxel, cada celda de esta matriz es un feature en realidad, ¿no? Es un feature que está comprendido en el rango de 0 a 255. Pero un aspecto interesante acá, y algo que nosotros vamos a estar viendo cuando ingresemos a la parte de redes convolucionales, es que este tipo de redes también actúan como extractores de features, ¿sí? Porque les venía diciendo de principio de que nosotros podemos fabricar nuestros propios features, ¿sí? Podemos hacer uso de diversas técnicas, tales como, por ejemplo, la ingeniería de features, o bien utilizar un modelo que tenga la capacidad de generarnos los features, que es algo que acontece, por ejemplo, cuando estamos trabajando con señales sonoras, ¿no? Una señal sonora va a tener más o menos esta forma, ¿no? O sea, va a tener altibajos por todos lados, ¿no? Entonces, si bien nosotros podemos alimentarle directamente esto a un modelo, la gran limitación que esto vendría a tener es que también le va a entregar ruido al modelo, ¿no? O sea, cosas que no tienen mucha relevancia para un escenario, por ejemplo, de speech recognition, ¿no? Entonces, algo que nosotros buscamos hacer en estos casos es realizar un proceso previo de extracción de características, que se ha de constituir principalmente en extraer frecuencias que se van dando en ventanas, ¿no?, de la señal original. Por ejemplo, aquí tengo una primera ventana y de ahí, digamos que un feature que sale es, por ejemplo, el número 3. Luego analizo otra ventana y de aquí sale, por ejemplo, el 5. Luego analizo esta otra ventana y sale, por ejemplo, el 7. Y así, ¿no? Puedo ir sacando información relevante de la señal sonora original. Por ejemplo, de acá saldrá un, qué sé yo, un 8 y así, ¿no? Entonces, una de las principales actividades que nosotros vamos a estar realizando cuando estamos pues trabajando en un escenario de ciencia de datos es tener esta capacidad de poder extraer features que sean útiles para un análisis en particular. ¿Ok? Pero bueno, eso nada más como una referencia para que ustedes tengan la idea de cómo esto va a funcionar. Entonces, por ejemplo, acá el plano que estamos advirtiendo ilustra X, la variable independiente, con su correspondiente Y. Se trata de un clásico ejemplo de regresión. En los problemas de regresión, lo que yo busco hacer es encontrar un modelo. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el modelo que estamos ajustando, que se ajuste lo mejor posible a los datos que yo tengo en mi dataset. Entonces, cada uno de estos puntitos
es un dato que integra mi dataset. Y esta línea recta que yo estoy trazando acá es el modelo que se ajusta lo mejor posible a este dataset con el cual estamos trabajando. Y les decía también que en el eje Y, en este caso, tenemos las respuestas y en el eje X tenemos las variables independientes o los features. Entonces, por cada X yo voy a tener su correspondiente Y. Y esta línea recta o este modelo que nosotros estamos encontrando o estamos ajustando es lo que vamos a interpretar como Y sombrero. Entonces, cuando ya ingresemos a la parte de regresión lineal, vamos a ver que cada uno de los puntos conforma una distancia con este modelo óptimo que nosotros estamos encontrando. Y bueno, ahí vamos a dar cabida a las intuiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el error cuadrático medio, que es la función objetivo de la regresión lineal. Pero en este caso, lo que nosotros vamos a buscar, en resumen, es encontrar un modelo que se ajuste lo mejor posible a nuestro dataset. Lo que implica que las respuestas Y están comprendidas en el dominio real. Ahora, en el escenario de clasificación, la cuestión es un poquito diferente. En este caso, estamos buscando un modelo, que por ejemplo es esta línea recta que ustedes pueden ver acá, pero este modelo debe tener la capacidad de separar los puntos que están a un lado de nuestro plano y al otro lado. Entonces, por ejemplo, esta línea recta que nosotros vamos a representar como nuestro modelo, tiene la capacidad de separar los puntos que están a este lado, ¿no es cierto? Podemos pensar, por ejemplo, en que estos puntos son imágenes de perros y distinguirlas de las imágenes de gatos que están a este otro lado. Entonces, en el ámbito de clasificación hay diversos modelos, hay diversos approaches que nosotros podemos adoptar. Uno de ellos, por ejemplo, es el modelo de Support Vector Machines. ¿Recuerdan ustedes este modelo que habíamos visto en Emergentes 1? Sí, Inge. Para Lo ese que era buscaba, el sí, que tenía que ser linealmente separable, ¿no? correcto. Lo que buscaba este modelo es que haya una separación lo más óptima posible entre las dos categorías, ¿no? Entonces había el concepto de margen, que era justamente lo que nosotros buscábamos optimizar, y bueno, ahí vimos un poquito de lo que es la intuición pues teórica del modelo, ¿no? De dónde sale este concepto de margen y al final qué es lo que optimizamos. Entonces, esto para darles una idea de la diferencia que tenemos entre regresión y clasificación. Entonces, en este caso, en el ámbito de la clasificación, nuestras respuestas son en realidad categorías. O sea, pueden ser números enteros o pueden ser datos tales como A, B, C, etcétera, ¿no? O bien tiene o no tiene, ¿no? O bien sí, no, como lo que estuvimos viendo en los anteriores ejemplos. Bien, en el ámbito no supervisado, hay diversos modelos. Les decía que la principal característica acá es que no disponemos de la respuesta correcta, sino que lo que buscamos es que nuestro modelo, en base a la afinidad estadística que van teniendo los datos, pueda identificar patrones, pueda identificar parecidos en los datos. Y uno de los problemas afines al aprendizaje no supervisado es, por ejemplo, el tema del análisis de conglomerados o clustering. Entonces, hablando del caso particular, por ejemplo, de K-means, lo que hace este modelo es encontrar los centroides de cada nube de puntos que nosotros tenemos acá. Podemos advertir que en este caso hay tres nubes de puntos. Aquí tenemos, por ejemplo, una primera nube, aquí tenemos otra y aquí tenemos una tercera. Cada una de estas nubes de puntos va a tener un centroide. Por ejemplo, el centroide de la primera nube va a estar por acá, el centroide de la segunda va a estar
más o menos por este lado, y aquí vamos a tener el otro centroide. Entonces, K-means lo que hace es encontrar cuáles son estos centroides que en realidad son las medias, ¿no? Por eso es que se llama K-means, porque en realidad los centroides son las medias de los puntos que nosotros englobamos en cada conglomerado, ¿no? Entonces, por una parte encuentra esto, pero además asocia los puntos que están más próximos entre sí, los puntos que conforman un conglomerado, a una categoría en particular. Entonces, aquí, por ejemplo, K-means lo que haría es identificar que esta nube de puntos es un primer conglomerado, por ejemplo, C sub 1. Luego va a identificar este otro conglomerado como C sub 2 y este último como C sub 3, dándonos como resultado lo que está acá, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos identificar claramente la presencia de 3 conglomerados. Bien, eso es entonces lo que nosotros entenderíamos como el problema de clustering, que se trata de encontrar nubes de puntos y asociarles a cada una de ellas una categoría en particular. Luego de esto también tenemos la reducción de la dimensionalidad. Habíamos dicho de que el número de dimensiones o el número de columnas en realidad de un dataset es el que define la dimensionalidad de un dataset. Por lo tanto, si tengo un dataset con 10 columnas, entonces estoy hablando de un set que tiene 10 dimensiones, ¿no es cierto? Pero si yo quiero visualizar este dataset, si quiero mostrarlo, por ejemplo, haciendo uso de alguna herramienta tales como Matplotlib, entonces no hay forma en que yo pueda visualizar en pantalla un dataset de 10 dimensiones, ¿verdad? Máximo puedo ver 3 dimensiones en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un método de reducción de la dimensionalidad para que los puntos que originalmente están en un espacio de 10 dimensiones se lleven a un espacio ya sea de 2 o de 3 dimensiones que sí es visible a través de un gráfico. Y de ese modo me va a dar la posibilidad de poder tener por lo menos una idea de cómo están distribuidos los puntos en todo el dataset. El año pasado habíamos visto un método bastante popular, por cierto, que nos permitía realizar la reducción de dimensionalidad. ¿Cómo se llamaba ese método, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dicen, chicos? No me acuerdo del nombre, pero sí recuerdo que, digamos, podíamos ir reduciendo features, digamos, de 3 a 2, pero no me acuerdo el nombre. Ya. Este método se llamaba PCA, ¿no? El análisis de componentes principales, que consistía básicamente en hallar los autovectores de la matriz de covarianza y de ese modo encontraba la dispersión mayor en el dataset e iba trazando en ese sentido los autovectores y demás, ¿no? Entonces, de las proyecciones que se tenían en estos autovectores, resultaba el tema de que nosotros podamos reducir la dimensionalidad, ¿no? En lugar de utilizar, por ejemplo, 10 dimensiones, utiliza solamente 2, pero estas son definidas por el número de autovectores que tú eliges al final, ¿no? O sea, tantos autovectores tú elijas, va a ser la dimensionalidad final que tú le vas a dar a tu dataset. Nada más para darles una referencia de eso. De todas formas, vamos a repasar un poquito de PCA más adelante para que por lo menos tengamos una idea general de su funcionamiento. Hasta acá, chicos, no sé si tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud. ¿Todo bien hasta acá? Sí, Inge, todo bien. Sí. Ya. Ok, sigamos entonces.
Aquí viene lo que les indicaba de principio. Una buena práctica que nosotros vamos a ir asumiendo cuando trabajamos con un dataset en particular es subdividir nuestro dataset en 3 secciones. Entonces, en primera instancia vamos a tener el dataset de entrenamiento, que es lo que nosotros vamos a alimentar a nuestro modelo para que éste pueda entrenarse. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, con una red neuronal y tenemos un dataset de imágenes, por ejemplo, de números manuscritos, entonces vamos a alimentar todas las imágenes que tienen su correspondiente respuesta para hacer que nuestro modelo pueda aprender. ¿Ok? Entonces, como punto importante, el dataset de entrenamiento se utiliza para ajustar los parámetros de un modelo en particular. Entonces, les venía indicando de principio que en el caso, por ejemplo, de una regresión logística o una red neuronal, los parámetros van a ser los pesos y los vías que tenga el modelo. Eso es lo que buscamos ajustar. Y esto va a ser realizado a través de un proceso ya sea analítico, por ejemplo, el método de la máxima verosimilitud, o bien un método iterativo tales como el gradiente descendente. Luego de esto vamos a tener un dataset de validación que se va a emplear para ajustar los hiperparámetros de nuestro modelo. Les indicaba que los hiperparámetros son variables de un modelo que nosotros podemos ajustar manualmente. Por ejemplo, el valor de C de un modelo SVM, ¿no? Donde C definía básicamente qué tan exigente o qué tan laxo era el margen que nosotros le dábamos a nuestro dataset. Entonces, a través de este set de validación, nosotros vamos a ir analizando lo que son las métricas de desempeño de nuestro modelo. Entonces, el set de validación nos va a dar luces en torno a cómo se está, desde un punto de vista predictivo, desempeñando el modelo con el cual estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, siempre que nosotros queremos tener una idea acerca de cuáles son las métricas evaluativas que va teniendo nuestro modelo, vamos a referirnos a este dataset para poder obtener las mismas. Finalmente, vamos a tener un dataset de testing también. El dataset de testing nos permite reportar los resultados finales del modelo. No se utiliza ni para ajustar, ni para entrenar el mismo, ni para ajustar los hiperparámetros, sino que este es el dataset final. Es un dataset que básicamente lo vamos a emplear en tiempo ya de producción de nuestro modelo, y es lo que típicamente nosotros vamos a utilizar para poder reportar los resultados finales en un paper, en alguna publicación, o bien, si estamos participando de una competencia de Kaggle, los resultados que se obtengan en este dataset de testing son los que van a definir en qué posición del leaderboard nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, esta es básicamente la carta de presentación de nuestro modelo. Esto es lo que define o justifica los resultados que nosotros realizamos en nuestro análisis, en otras palabras. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en nuestra tesis, por ejemplo, y tenemos que reportar los resultados de nuestro modelo, lo que salga de este dataset de testing es lo que tenemos que reportar. Por ejemplo, si hemos alcanzado una accuracy de 97%, en este dataset de testing, entonces eso es lo que tiene que ir descrito en nuestro documento final. Entonces, hay algunos guidelines en torno a cómo nosotros podemos separar qué porcentaje de datos nosotros utilizaríamos para training, validation y set. Pero una práctica que muchos tienden a seguir, especialmente cuando trabajamos con deep learning, es que un 80% de los datos deberíamos
preferir utilizarlos para entrenar. Y podemos dividir entre 10 y 10 de validación y de testing, ¿no? Según corresponda. Entonces ahí, por ejemplo, un 80% se utiliza para entrenar y lo que quede se utiliza entre validation y testing, según corresponda, ¿no? Pero bueno, esa es nada más una referencia general de cómo nosotros podemos organizar nuestro dataset. Pero especialmente cuando trabajamos con Deep Learning, tenemos que buscar aprovechar la mayor cantidad de datos posible que tenemos a nuestra disposición. Entonces, de hecho, una buena práctica que nosotros tendemos a aplicar en el ámbito de Deep Learning es generar nuevos ejemplos, generar nuevos datos de manera, pues, artificial, haciendo uso de data augmentation, aumento de datos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros podemos utilizar cosas tales como un loader, ¿no es cierto? Un image loader que vaya generando nuevos ejemplos, ¿no? Que genere artificialmente ejemplos que tengan algún tipo de transformación respecto a la imagen original. O sea, yo agarro, por ejemplo, alguna imagen que ya estaba en mi dataset y le doy la vuelta, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo, por ejemplo, un flip. Estoy generando una nueva imagen, pero que está al revés, ¿no? Entonces, de ese modo, yo le doy la posibilidad a mi modelo de poder, pues, obtener nuevos ejemplos, de darle la versión que está al derecho, pero también la versión que está al revés, de tal modo que éste pueda conocer las dos versiones de la imagen, ¿no es cierto? O bien puede aplicar otras transformaciones, tales como, por ejemplo, agrandar un poco en tamaño la imagen o bien reducirla, o bien rotar un poquito, ¿no? Entonces, todas estas técnicas que yo les estoy mencionando ahora es lo que ingresa en la categoría del data augmentation, que es la capacidad de poder generar artificialmente nuevos datos, pero que es algo que mejora sustancialmente la capacidad predictiva, especialmente de las redes neuronales. Ok. Vamos a pasar ahora a definir algunos conceptos. Y tenemos en primera instancia lo que es el trade-off entre el bias y la varianza. El bias que nosotros vamos a describir acá, por si acaso, chicos, no tiene nada que ver con el bias de los modelos lineales, ¿sí? Porque si bien les había indicado de que la variable b dentro de un modelo lineal es uno de los parámetros que optimizamos, eso no tiene nada que ver con el bias de nuestro modelo. El bias en realidad es un concepto que define el grado de ajuste que va a tener dicho modelo, ¿no? Entonces, mientras mayor sea el bias, menor la capacidad predictiva y de menor calidad va a ser el ajuste que tenga nuestro modelo a los datos. Lo opuesto al bias es la varianza. Un modelo que tiene sobreajuste tiene a la vez una varianza alta, ¿no? Mientras que un modelo que tiene el bias alto, pues no tiene un buen ajuste a los datos. Ahora, uno de los principales criterios que nosotros vamos a emplear para poder definir si nuestro modelo realiza predicciones óptimas es emplear el dataset de validación, ¿no? Del dataset de validación en realidad surgen las decisiones que yo voy a tomar para realizar ajustes, por ejemplo, en los hiperparámetros y otras cosas. Entonces, estos dos conceptos de bias y varianza, nosotros los podemos apreciar con mayor claridad en el gráfico que ustedes pueden ver acá. Entonces, en el gráfico de la parte superior, nosotros podemos advertir en el eje X el grado de complejidad que tiene nuestro modelo. En el eje Y, nosotros vamos a advertir el error que va teniendo nuestro modelo, ¿sí? Entonces, la idea
está en poder comparar qué relación tiene la complejidad de un modelo versus el error. Entonces, nosotros de hecho podemos, pues hay fórmulas específicas que nos permiten calcular el bias y la varianza, pero eso está ligado un poquito a algunas fórmulas matemáticas que tienen que ver con la esperanza matemática, el utilizar varios modelos para llegar al óptimo general, que, bueno, está un poquito más allá de los avances que nosotros tenemos planificados. Entonces, nosotros podemos advertir acá, y esto desde el punto de vista de un dataset de validación, que mientras mayor es la complejidad de nuestro modelo, mientras mayor es la complejidad, mayor va siendo la varianza, ¿no? Vean ustedes entonces cómo se va elevando la varianza del modelo en la medida en que la complejidad de dicho modelo va ascendiendo. Y la complejidad está netamente ligada al número de parámetros que tiene un modelo en particular, según les indicaba de principio, ¿no? Entonces, una red neuronal que tiene, por ejemplo, qué sé yo, 2 pesos, ¿no es cierto?, y un bias, tiene una menor complejidad que una red neuronal que tiene, por ejemplo, qué sé yo, 8 pesos y 2 vías, ¿no? Entonces, de ese modo, la complejidad del modelo se va elevando mientras más parámetros va teniendo el mismo. Entonces, este concepto de complejidad va a estar netamente ligado al número de parámetros que nosotros tenemos que entrenar. Más parámetros significa mayor varianza. Mayor varianza significa overfitting, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos visualizar acá en la parte inferior un escenario de varianza alta, ¿no? Vean ustedes qué es lo que ha ocurrido con el modelo. Ahí están los puntos de nuestro dataset de entrenamiento, ¿verdad? Estos son los puntos que integran nuestro dataset de entrenamiento. Y nuestro modelo es esta línea, ¿no?, que está conectando absolutamente todos los puntos que están en el dataset. Esto no es para nada deseable. Esto es claramente overfitting, ¿no? O sea, nuestro modelo se ha memorizado absolutamente todos los puntos que están en el dataset, pero si llega, por ejemplo, un nuevo punto que no estaba en este dataset original, que está más o menos, pues, por acá, digamos, tal vez me va a predecir algo así, ¿no? Entonces, vean ustedes la diferencia entre la predicción del modelo y dónde está el punto. Hay un error considerable entre la predicción y entre lo que debería de haber sido, ¿no? Entre el punto como tal que le estamos dando. Entonces, esto no conviene para nada, ¿no? Un modelo que ingresa en el escenario de overfitting no realiza buenas predicciones en un dataset de validación. Entonces, ahí tenemos el tema de la relación entre la complejidad del modelo y lo que sería la varianza. Ahora, tenemos también el otro escenario. Mientras más complejo es el modelo, menor va a ser el bias, ¿no? ¿Qué es lo que esperaríamos? Entonces, el bias está muy ligado a un ajuste que no es bueno. Por ejemplo, nosotros podemos advertir acá, en este segundo gráfico, el resultado que nos da un modelo que no tiene buen ajuste, o sea, un underfitting. Vean ustedes que este es el modelo que hemos entrenado, pero el dataset tiene estas características. Quizás hubiera sido mejor utilizar una parábola, ¿no?, que vaya de esta forma, ¿no? Entonces, una parábola tendría un mejor ajuste a este dataset en la forma en que lo estamos viendo, pero en lugar de eso, nosotros hemos decidido entrenar más bien una línea recta. Hemos decidido que nuestro modelo sea una línea recta como esta de acá. Entonces, vean ustedes que esta línea recta no tiene buen ajuste a los datos. Por lo tanto, decimos que este modelo tiene un bias alto, o sea, nos estamos ubicando más o menos en esta parte de nuestro gráfico, ¿no? O sea, la complejidad no es buena. Necesitamos más parámetros
para poder entrenar nuestro modelo, ¿no? Entonces, ahí tenemos este trade-off, ¿verdad? Entre lo que es la varianza y el bias. Y tiene mucho que ver con la bondad de ajuste que va teniendo nuestro modelo. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos que situarnos en un punto medio entre lo que sería una varianza alta y un bias alto. ¿Qué es lo que nosotros podemos advertir en esta línea recta que está por acá, ¿no? Entonces, ustedes pueden advertir que es en este punto donde tenemos una intersección de la gráfica de la varianza versus el bias. Entonces, a esto es a lo que nosotros deberíamos de tender, a un trade-off entre ambas cosas, o sea, que no haya ni sobreajuste ni underfitting. Entonces, por ejemplo, este tercer modelo que nosotros estamos viendo acá, que en realidad es una parábola, vean ustedes que en realidad no se ajusta perfectamente a todos los puntos que están en el set de entrenamiento, pero sí puede realizar buenas predicciones porque si le doy, por ejemplo, un nuevo punto, ¿sí? un punto que esté en mi dataset de validación que sea más o menos por acá, entonces la predicción va a ser más o menos de esta forma, ¿no? Y vean ustedes que no hay mucho error, no hay mucha diferencia entre dónde está localizado el punto y la predicción que me da el modelo. Entonces, los modelos que se sitúan en este trade-off entre el bias y la varianza son modelos que me dan mejores resultados predictivos. ¿Ok? Entonces, para encontrar este óptimo, nosotros tenemos que hacer uso de la validación. ¿Sí? Tenemos que hacer uso de técnicas afines a la validación de nuestro modelo para poder establecer en qué punto nos estamos encontrando del trade-off, ¿no? O sea, si estamos ingresando, por ejemplo, en un escenario de underfitting o de overfitting, ¿no? Yo debería situarme exactamente al punto medio, ¿no? De lo que nosotros identificaríamos como un mal ajuste o un sobreajuste. Bien, hasta acá, chicos, no sé si tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud. ¿Estamos todos bien hasta acá? Sí, Inge. Sí. Todo claro. Ya. Sí, Inge. Ok, perfecto. Bien, entonces, con esto habríamos visto la parte introductoria de todo lo que tiene que ver con Machine Learning en general. Entonces, hay varios conceptos que hemos estado viendo hasta acá, muchachos, que tienen que ver principalmente con el ajuste de un modelo en particular, el tema de complejidad y también el trade-off entre el bias y la varianza, que como les venía indicando, es algo que nos permite identificar si estamos en un buen ajuste o no estamos. Todo esto al final es, como les vengo diciendo, prueba y error. O sea, hay que experimentar, ¿no? Por ejemplo, crear un modelo más complejo, o sea, ponerle más neuronas a mi red neuronal, involucra un incremento del número de parámetros, pero a ver si me da un mejor ajuste, ¿no? Tal vez mi modelo no hace muy buenas predicciones, entonces tal vez si le pongo una neurona más, va a mejorar su capacidad predictiva o tal vez no. Tal vez más bien voy a sobreajustar el modelo. Entonces ahí hay que ir evaluando un poquito con la ayuda de gráficas para ver cuál es la mejor combinación posible. Bien, antes de proceder oficialmente con el tema de modelos lineales y nos introduzcamos de lleno a lo que es la regresión lineal, quisiera que podamos emplear el tiempo restante que tenemos en clases para repasar un poquito esta parte de derivadas, ¿sí? Porque esto es algo que vamos a utilizar de manera recurrente. Vamos a utilizar esta herramienta básicamente en todo momento que nosotros tengamos que hablar de optimizar un modelo y de inclusive utilizar algún método iterativo para poder, pues, entrenar una regresión logística o una red neuronal, por ejemplo.
Entonces, cuando nosotros hablamos de optimizar un modelo paramétrico, en el fondo a lo que nos estamos refiriendo es a calcular derivadas. Explícitamente, a obtener los máximos o mínimos de una función. Entonces, las derivadas tienen la característica esencial que cuando las evaluamos en máximos y mínimos, que también vamos a identificar como puntos críticos, las derivadas en estos puntos críticos tienen el valor de 0, ¿ok? Entonces, por ello es que cuando nosotros estamos, por ejemplo, encontrando o evaluando la verosimilitud de la regresión lineal, lo que hacemos es igualar la derivada, ¿no es cierto?, del error, la igualamos a 0, ¿no? Y a partir de ello despejamos los parámetros y demás. Entonces, pero ese podríamos decir que es un caso excepcional de un modelo que se puede entrenar de manera analítica, o sea que yo directamente puedo despejar los parámetros y bueno, hacer uso de alguna expresión matemática que me permita directamente obtenerlos, porque generalmente no sucede así. En el caso de la regresión logística no podemos hacer eso. Entonces tenemos que emplear un método iterativo para poder encontrar los puntos críticos de la función. Entonces todo esto tiene que ver mucho con lo que son derivadas y específicamente gradientes, ¿sí? Que es algo que nosotros comúnmente vamos a estar escuchando. Entonces, geométricamente, ¿cómo definimos una derivada, muchachos? Una derivada es una pendiente que se evalúa en un punto de una función determinada. Entonces, en este gráfico en particular, vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero evaluar la derivada en este punto que ahora estoy marcando. Entonces, en este punto, nosotros vamos a tener una recta completamente paralela a la función que más o menos va a ir de esta forma. Así, ¿no? Entonces, esta recta que yo estoy ahora trazando es la recta tangente a la función evaluada en este punto, que yo le voy a llamar, por ejemplo, x0, y0. Esta recta tangente conforma un triángulo rectángulo cuyos catetos yo voy a denominar delta x y delta y. La relación entre estos dos valores, delta x y delta y, es lo que nosotros conocemos como pendiente. La pendiente en realidad va a ser la división del cateto opuesto delta y sobre delta x. Entonces, esta pendiente es lo que nosotros vamos a identificar como la derivada de esta función evaluada en x0, y0. ¿Ok? Entonces, geométricamente nosotros vamos a interpretar la derivada de una función como la pendiente evaluada en un punto de ella. ¿Ok? Entonces, ustedes podrán ir notando, por ejemplo, de que en la medida en que yo me voy aproximando a un mínimo, bueno, acá voy a suponer que esta función va más o menos de esta forma, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo me voy aproximando al punto más bajo de la función, que sería, por ejemplo, este de acá, vean qué es lo que ocurre con la pendiente de esta recta, de la recta que es totalmente paralela a la función. Cuando llego a este punto, al punto más bajo de la misma, la recta tangente se va a hacer totalmente horizontal, como en este caso. Lo que implica que la pendiente va a ser igual a 0. Por lo tanto, su derivada va a ser igual a 0. Y si nuestra función, por ejemplo, seguiría de esta forma, así, y luego otra vez sube, pero ahí empieza a declinar, entonces ahí podemos ver que en este punto, si trazamos nuevamente la recta tangente, entonces esa recta va a ir más o menos de esta forma, ¿no? Nuevamente va a ser,
Ahí. Va a ser totalmente horizontal. Mil disculpas por los garabatos, pero bueno. Ahí está. Esa va a ser entonces la recta tangente, ¿no? Entonces, nuevamente, esta recta es totalmente horizontal. Por lo tanto, su pendiente nuevamente es igual a 0. ¿Y qué significa eso? Que cuando nosotros evaluamos la derivada de una función en máximos y mínimos, o sea, en puntos críticos de la misma, dicha derivada equivale a 0. ¿Ok? Entonces, de ahí es donde nace esta intuición, ¿no? Si nosotros queremos evaluar los máximos y mínimos de una función, tenemos que igualar su derivada a 0. Ahora, este proceso de encontrar los máximos y mínimos en el ámbito de Machine Learning se puede realizar de manera analítica, o sea, eso implica calcular la derivada, luego despejar los parámetros, igualar la derivada a 0 y luego despejar los parámetros, o bien de manera iterativa, que consiste en utilizar, por ejemplo, gradient descent, para que nosotros nos podamos aproximar hasta los puntos críticos de la función. Entonces, una relación matemática que nos permite definir derivadas es la que nosotros tenemos acá, ¿no? Una derivada en realidad es un límite. Entonces, esta recta de color azul que ustedes ven acá, que está intersectando en estos dos puntos, aquí y aquí, mientras más próxima se va haciendo a la recta tangente, que es esta que yo he trazado acá, noten ustedes que los catetos delta X y delta Y se van haciendo cada vez más chiquitos, ¿no? Si yo tuviera que hacer otro trazo por acá, entonces delta X y delta Y serían más pequeños. Si finalmente posiciono la recta tangente acá en este punto, entonces delta X y delta Y van a ser tan pequeños que estos básicamente tienden a 0, ¿no? Y por eso es que sale este límite acá en la definición que nos dice que delta X va tendiendo a 0, ¿no es cierto? De esta diferencia y demás, que, bueno, esto sale en realidad de una intuición matemática que la vimos el año pasado cuando estuvimos abordando la parte de derivadas. Inclusive había un video ilustrativo que les había facilitado donde veíamos de dónde salía esto, ¿verdad? Pero bueno, esta es entonces la definición básica de las derivadas. A partir de esto es que se puede definir o se puede deducir básicamente la derivada de cualquier función. Pero algo que nosotros debemos ir enfatizando y siempre debemos tener en cuenta es que la derivada evaluada en máximos y en mínimos siempre es igual a 0. Y de ahí es de donde nace este concepto, que si nosotros queremos optimizar algo, entonces tenemos que igualar su primera derivada a 0. Ok, entonces, eso por una parte. La pregunta acá es, ¿cuándo va a ser esta pendiente igual a 0? Es lo que les venía diciendo, en los máximos y mínimos de una función. Eso, por favor, no olvidarnos. Bien. Otro de los conceptos esenciales que tenemos en este ámbito del cálculo de las derivadas es el tema de los máximos y mínimos globales y locales. Entonces, cuando una función, por ejemplo, acá tenemos un caso muy particular, esta función tiene un punto que es el máximo de todos, ¿no? Esta cúspide que ustedes pueden apreciar acá es básicamente el punto más alto que tiene la función. Al contrario, este otro punto que ustedes ven acá es el punto más bajo, porque no hay otro que sea más bajo que este de acá. Entonces, vamos a decir que como esta cúspide es el valor más alto que encontramos de la función, ese es un máximo global, ¿sí? Porque no hay otra cúspide que sea más alta que esta de acá, entonces vamos a asumir que este es nuestro máximo global. Este punto que ustedes pueden apreciar en la parte inferior es un mínimo global porque no hay otro punto más bajo que este
que nosotros podemos apreciar. Este punto de acá no es el más alto que yo tengo en la función, pero es cúspide, ¿no? Porque llego ahí y luego otra vez empiezo a bajar. Entonces, como este punto no es el más alto que tengo, voy a identificar este de acá como un máximo local. Y lo mismo este otro de acá, ¿no? Este otro punto igualmente va a ser un máximo local porque no es el más alto que yo tengo. Lo mismo puede decirse de este otro punto que tenemos acá en la parte inferior, ¿no? Entonces, este igualmente es un mínimo local porque no es el punto más bajo que nosotros tenemos. ¿Tenemos algún otro mínimo local, chicos, además del que ya está marcado acá? Sí, Inge, El primero a la izquierda. El primero a la izquierda, ¿verdad? O sea, este de acá. Ese también es un mínimo local. Porque cumple con las mismas condiciones, ¿no ven? No es el mínimo absoluto que nosotros tenemos. Entonces, tanto los máximos y mínimos globales y locales se pueden encontrar pues igualando a cero la derivada, ¿no? Porque siempre van a compartir esta característica. Por ejemplo, si yo hiciera el trazo de la recta tangente aquí, voy a tener algo más o menos así. Acá lo mismo, acá igual, lo mismo por acá, y así, ¿no? Entonces, en todos estos casos, la pendiente va a ser igual a cero, ¿no? Porque se trata de líneas totalmente rectas, totalmente horizontales, mejor dicho. Bien, entonces, en torno a lo que es optimización en general, identificamos lo que son las funciones totalmente cóncavas. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de la función de error de la regresión lineal, que es algo que voy a anotar por acá, la regresión lineal tiene una función de error más o menos de esta manera. Así. Entonces, claramente nosotros podemos ver que esta función tiene solamente un mínimo global, ¿no es cierto? Que es este de acá. La función de error de la regresión logística tiene esta misma forma. Igualmente tiene un solo mínimo global. ¿Qué ocurre, sin embargo, con las redes neuronales? Las redes neuronales van a tener una función objetivo más o menos de esta forma. Ahí vamos a tener, por ejemplo, un primer mínimo local. Aquí vamos a tener un global. Luego vuelve a subir y así. Este es en el caso de las redes neuronales. Entonces, algo que nosotros debemos buscar es encontrar los mínimos globales de la función objetivo, de la función de error. En el caso de las redes neuronales, como tenemos la posibilidad de caer en un mínimo local, por ejemplo, yo voy entrenando, ¿no es cierto?, el modelo, voy ejecutando el gradiente descendente y luego, denme un ratito por acá, esto lo voy a reconectar. Entonces, voy ejecutando, por ejemplo, el gradiente descendente. Está marcando. Entonces, esto va bajando hasta llegar, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Entonces, claramente podemos ver que si llegamos a este punto, estamos en realidad cayendo en un mínimo local, ¿no? Porque no es el mínimo absoluto que tiene la función. Entonces, los métodos de optimización que son afines a las redes neuronales, lo que buscan es que nosotros podamos escapar de estos mínimos locales, ¿no es cierto? Por ejemplo, este de acá que yo tengo, y podamos terminar
en un mínimo global que sería, por ejemplo, este de acá. Entonces, hay métodos de optimización especiales en el ámbito de las redes neuronales que me permiten asegurar que yo voy a poder salir de un mínimo local para terminar en un mínimo global, por ejemplo. Chicos, ¿logran escucharme por si acaso? Sí, Inge. Sí. Mil disculpas, no sé, algo raro pasó por acá. Sí, no sé, se desactivó momentáneamente el gráfico. Pero bueno, sigamos entonces con esto. Bien, entonces les venía indicando acerca de este escenario de los máximos y mínimos locales y globales. Y estábamos hablando del caso particular en que yo tengo, por ejemplo, una red neuronal. Entonces, las redes neuronales van a tener funciones de activación como las que nosotros podemos apreciar en este caso, ¿no? Entonces, va a tener varios mínimos locales y algo que nosotros debemos buscar es llegar a un mínimo global que nos va a dar el menor error posible. Entonces, ahí les iba diciendo de que las técnicas de entrenamiento afines a las redes neuronales justamente nos permiten lograr ese objetivo, ¿no? Que nosotros podamos escapar de un mínimo local para terminar en un mínimo global que nos va a dar la mejor solución posible. Eso es algo que nosotros vamos a ir abordando con mayor detalle en la medida en que ingresemos a este tema sobre redes neuronales y los diversos métodos que tenemos a nuestra disposición para poder entrenar estos modelos. Hasta acá, chicos, ¿todo bien? No sé si tienen alguna consulta por si acaso o alguna inquietud. Inge mencionó que en las redes neuronales lo que hacían era tratar de escapar del mínimo local. Eso, ¿cómo lo hacíamos? Disculpe. Utilizábamos algún método estocástico, tales como, por ejemplo, el SGD o Stochastic Gradient Descent, ¿no? U otros que se derivan de él, que es, por ejemplo, ADAM o RMS-Prop, ¿no? Entonces, esta característica aleatoria que tienen los métodos tales como el SGD, ADAM, entre otros, pues te permiten ir dando saltos, ¿no es cierto? Pero agregándole algo de aleatoriedad a cada paso que nosotros vamos dando, ¿no? Entonces, en lugar de ir de esta forma, por ejemplo, das un paso, luego otro paso en ese mismo sentido y así, en realidad va dando pasos, pero como en zigzag, ¿no? De tal modo de que si en algún momento llegamos a algún mínimo local, entonces va a haber siempre la posibilidad que podamos salir de ese punto y continuar nuestro proceso de iteración hasta que lleguemos a otro punto mejor. Entonces, ahí inclusive hay métodos que hacen uso de conceptos tales como, por ejemplo, el momentum, que le puedas dar al gradiente, que mejora sustancialmente los tiempos de entrenamiento, o sea, métodos tales como ADAM y RMS-Prop, en unas cuantas iteraciones de entrenamiento, básicamente llegan hasta el mínimo. Es bien inmediato su proceso de encontrarlo, ¿no? Y es gracias a estos conceptos de momentums y también la aleatoriedad de los pasos que vamos dando que podemos lograrlo. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí, Inge, gracias. Ok, súper.
Bien. Entonces, nosotros podemos advertir, por ejemplo, acá, algunas fórmulas generales de derivación que se utilizan comúnmente. Entonces, estas son cuestiones que nosotros las habíamos venido practicando también en la anterior materia. Por ejemplo, algunas identidades que conviene repasarlas es la derivada de un producto, ¿no es cierto? Que la derivada de un producto en realidad la podemos expandir de esta forma, ¿no? Entonces, es derivar la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda función. Y lo mismo, acá tenemos, por ejemplo, el caso de la derivada, ¿no es cierto?, de un cociente, ¿no? Que está dada por esta expresión que nosotros estamos viendo acá. Y bueno, acá nosotros tenemos algunas derivadas importantes. Por ejemplo, la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Y la derivada de x va a ser 1, ¿no? O sea, la derivada de la variable que nosotros estamos, pues, diferenciando va a ser siempre 1. Luego, si derivamos, por ejemplo, x al cuadrado, vamos a tener 2x. Si derivamos x al cubo, vamos a tener 3x al cuadrado y así. Pero eso se puede generalizar de la siguiente forma, ¿no? Derivada de x a la n, en realidad va a ser n por x a la n menos 1. Y así, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular de e a la x, e a la x es la función exponencial, ¿verdad? Es una función que va en este sentido, llega a un punto en el cual empieza a ascender, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de curvas exponenciales, voy a ver por si acaso si es que ahora me deja escribir, espero no tener problemas con esto. Entonces, ya. La curva exponencial más o menos iba de esta forma, ¿no? Empezábamos en algún punto y luego iba ascendiendo más o menos de esta forma. Eso es entonces lo que nosotros identificaríamos como una curva exponencial, y esto va a estar dado por e a la x, que es lo que nosotros podemos apreciar en este caso, ¿no? Entonces, esta función e a la x sería esta función que ustedes pueden apreciar acá en la parte inferior. Entonces, en el ámbito de las distribuciones estadísticas, hay varias distribuciones que se inspiran, ¿no es cierto?, en la función exponencial. Una de ellas, claramente, es la distribución gaussiana, ¿no? La campana de Gauss, que nosotros en varias circunstancias hemos estado viendo el anterior semestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, la campana de Gauss tenía esta característica, ¿no es cierto?, que tenía un punto máximo, un máximo global, y luego volvía a descender. Entonces, esta función, por ejemplo, es una de las distribuciones que pertenecen a la familia exponencial de distribuciones estadísticas, ¿no? Por la forma que tiene. Pero también tenemos otras funciones de probabilidad que ingresan en esta misma categoría, ¿no? De ser funciones exponenciales. Entonces, habíamos indicado también algo en relación a la sintaxis que nosotros en el ámbito de Machine Learning utilizamos para la función exponencial, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de Machine Learning, nosotros vamos a identificar la función exponencial más bien como exp, ¿verdad? exp. Mientras que en el ámbito del cálculo diferencial, pues vamos a identificar a la exponencial como e a la x más bien, ¿no? Pero en el fondo nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Sea que tú utilices exp o bien que utilices e a la x, en el fondo nos estamos refiriendo a la misma función, o sea, a la función exponencial en general.
Entonces, esta función tiene algunas características interesantes y una de ellas es que su derivada es simplemente la misma función exponencial, tal como ustedes pueden ver en este caso, ¿no? Entonces, la derivada de e a la x simplemente es e a la x, tal como podemos advertir. Entonces, esta tabla que aquí les estoy proporcionando, pues va a ser una referencia básicamente para cualquier operación de derivación que nosotros necesitemos realizar más adelante. Otra de las derivadas interesantes, por ejemplo, que nosotros podemos ver acá, es la derivada del logaritmo, ¿no es cierto? Del logaritmo de x, que es simplemente 1 sobre x, ¿no? Esa es otra de las funciones que nosotros podemos ver en este caso, ¿no? Esta derivada de acá. Esa. Ok, bien. Tenemos entonces acá un ejemplo donde se nos pide calcular la derivada de esta función. Entonces tenemos y igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 15. Por una parte, nos piden calcular la derivada de esta función, pero por otro lado también nos piden encontrar los máximos y mínimos, ¿no? Que es lo que tenemos en esta parte de acá. ¿Cuál es la derivada en este caso de x al cubo, chicos? 3x cuadrado. Sería 3x al cuadrado. La derivada de 6x al cuadrado va a ser 12x, ¿verdad? Por lo que podemos advertir acá. ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, derivada de una constante por una variable significa que la constante simplemente queda multiplicando y derivamos la variable, que en este caso sería x al cuadrado. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, menos 6 por 2x es 12x, que es lo que pueden apreciar acá. Y derivada de 9x simplemente va a ser igual a 9, ¿no? Y derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, la derivada del 15 solito va a ser 0. Entonces, la primera derivada de esta función es lo que podemos ver acá, ¿no? 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Entonces, si continuamos operando esto y resolvemos el sistema cuadrático de ecuaciones, vamos a tener que los puntos críticos de esta función, x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 15, son 1 y 3 respectivamente. Ahora, para poder confirmar si en estos dos puntos efectivamente tenemos un máximo o un mínimo, lo que nosotros podemos hacer es reemplazar el valor de la función original o bien utilizar el criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, utilizando el criterio de la segunda derivada, funcionaría de la siguiente forma, ¿no? Si la segunda derivada es mayor que 0, entonces decimos que se trata de un mínimo, caso contrario de un máximo. Entonces, en este caso, si reemplazamos la segunda derivada para el caso de 1, vamos a tener, bueno, aquí va a ser 6 por 1, 6 menos 12 menos 6, ¿no? Entonces, para x igual a 1, pues la segunda derivada va a tener signo negativo. Por lo tanto, vamos a decir que en x igual a 1 tenemos un máximo de la función. Lo opuesto a esto ocurre si nosotros reemplazamos x igual a 3, ¿no? Entonces, si reemplazamos 6 por 3 acá, sería 18 menos 12, 6, que tiene signo positivo. Por lo tanto, estaríamos en este primer escenario, de que el punto donde x es igual a 3 es un máximo de esa función. De hecho, si nosotros graficamos esta función, ¿no es cierto? Si utilizamos alguna herramienta para poder visualizar la gráfica, efectivamente vamos a poder ver que en x igual a 1 tenemos un máximo y en x igual a 3 un mínimo. Entonces,
Este criterio de la segunda derivada también se lo utiliza cuando estamos trabajando en un escenario multidimensional. Esto es cuando estamos evaluando gradientes, ¿no? Entonces, en este escenario, lo que nosotros vendríamos a hacer es evaluar los elementos de una matriz que conocemos como matriz hessiana, y se tienen que cumplir algunos criterios para que nosotros podamos establecer si se trata de un máximo, de un mínimo o bien de un punto de ensilladura, que, bueno, es algo que vamos a estar detallando la siguiente clase, debido a que ahora estoy con algunos inconvenientes con la pizarra, no me está respondiendo por algún motivo, pero bueno, entonces me gustaría que este tema de gradientes en general y cómo los vamos evaluando, podamos verlo con mayor detalle en nuestra siguiente clase. Ahora, otro aspecto muy afín al tema de derivadas es la regla de la cadena, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una función de otra función y de otra función y así, entonces estamos hablando del escenario de una función anidada o de una función compuesta. Cuando tenemos este tipo de funciones, lo que nosotros hacemos es primeramente derivar lo que está más afuera y luego nos vamos introduciendo, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, que si nosotros tenemos una función f de g de x, tal como en este ejemplo, lo primero que nosotros hacemos es derivar f, ¿no? Calcular la derivada de f respecto de la función que está más adentro, que en este caso es g. Y luego derivamos la función g respecto de x. O sea, siempre vamos desde afuera hacia adentro. Y lo mismo es válido en este otro escenario, ¿no? Entonces tenemos una primera función que está más afuera y luego vamos ingresando de a poco, ¿no? Entonces, f depende directamente de g, por lo tanto voy a calcular la derivada primeramente de f respecto de g, luego la función interna g depende de h, por lo tanto voy a derivar g respecto de h, y h finalmente depende de x, entonces voy a derivar h respecto de x. La pregunta aquí, chicos, es, ¿tiene esto alguna relación o familiaridad con lo que nosotros veíamos en el backpropagation de las redes neuronales? ¿Les suena familiar esto? Sí, que justamente hacíamos todo esto de la regla de la cadena para el Correcto, backpropagation. ¿verdad? Entonces, la función de error dependía directamente de las variables que estaban en la última capa de la red neuronal. Entonces, había que derivar primeramente el error respecto de la predicción. Y la predicción, a su vez, dependía de los pesos de la última capa. Entonces, derivábamos la predicción respecto de los pesos y así, ¿no ve? Hasta ir cubriendo las capas desde atrás hacia adelante. Entonces, este concepto de la regla de la cadena es muy importante y de hecho me gustaría que podamos hacer algunos ejercicios la siguiente clase para que esto vaya quedando claro para todos porque realmente requiere su tiempo y lo vamos a estar utilizando en varias de las deducciones que vamos a ver. Por lo tanto, necesitamos darle nomás su tiempo. Entonces, la siguiente clase vamos a enfocarnos un poquito en ver ejercicios de derivadas. Vamos a ver cómo trabajar con lo que es la regla de la cadena, vamos a ver también el concepto de gradientes y a la vez el plan va a ser que vamos a por lo menos interiorizarnos en la siguiente sección de este primer tema que es modelos lineales, ¿no? Y las bases para esto van a estar netamente dadas en torno a lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? El proceso de entrenamiento de un modelo cualesquiera y también cómo podemos optimizarlo haciendo uso de diferenciación. Bien, hasta acá no sé si tienen alguna consulta, chicos, o alguna inquietud por si acaso.
No, Inge, todo bien. Ya. Bien, aquí vamos a quedar entonces para la clase de hoy día. Y bueno, voy a pasar ahora a verificar la lista, entonces me van a prestar atención un ratito, muchachos. Almaraz de la Quintana, Presente, Inge. Andrés, te estoy anotando. Córdoba Vilca, Presente, Inge. ok. Galleguillo Saudi, y la Quita Yujra. Ok, Presente, Galleguillos Inge. te estoy anotando. Y Christopher también. Ok. Lima Toledo, Presente, Inge. ok. López Ledesma, Presente, Inge. Mercado Zurita, Presente, Inge. Prado Flores, Presente, Inge. Dora, estás, ¿no? Sí, Inge, presente. Ok. Y Villarreal del Castillo, Presente, Inge. ya, estamos todos, ¿no? Bien. Entonces, antes que nos retiremos, chicos, quería que podamos coordinar una cosita más. Les decía de principio que para poder cumplir con la carga horaria total, que es 120 horas, va a ser necesario que tengamos algunas clases planificadas. Entonces, quería proponerles algunos horarios para que podamos tener esto y quería preguntarles un poquito acerca de su disponibilidad en este sentido. ¿Los martes o jueves ustedes están disponibles en la mañana o en la tarde, por si acaso? Personalmente por la mañana, pero no sé el resto. Ya, ¿cómo estamos los demás muchachos? Sí, Por la tarde, Por la Inge, mañana paso también. clases por la mañana, martes y jueves. ya, digamos de 9:25 a 12:05, ¿podría ser? Sí, tengo clase, ecuaciones. Ya, Yo igual tengo clase, Inge. ya, de todas Yo maneras, te... ya, entonces, pero en la tarde, ¿cómo les quedaría? O bien jueves. Por la tarde, sí, Inge. Por mi parte, no sé. Jueves por la tarde. ¿Qué dicen los demás? Jueves en la Depende del tarde, horario. antes de las 5 sería, Inge. Ya, entre 14:05 y 16:45, digamos, ¿no? Sí. Ya. Ok, los voy a poner entonces para ese horario. De todas formas, este tema de las clases planificadas no va a ser inmediato, va a ser de aquí a unos meses todavía, quizá inclusive cuando ya estemos para concluir la materia. ¿Y sábados están disponibles también, por si acaso? Sí, Sí, positivo. Inge. Antes Ya. de las... Sería antes de las 11 más o menos. Ya. Ok, entonces los estoy poniendo tentativamente para jueves en la tarde y bueno, potencialmente los días sábados, pero les voy a estar informando cómo vamos a llevar adelante esto. De todas maneras, no se preocupen, inmediatamente no va a ocurrir este tema de las clases planificadas, porque yo mismo tengo que ver un poquito de los horarios que están por acá y es posible que lo tengamos que hacer inclusive a partir de julio recién, ¿no? Pero bueno, les voy a estar comunicando entonces cómo gestionamos esto. Bien, entonces, con eso estaríamos concluyendo nuestra clase para el día de hoy, muchachos. Entonces, el día lunes vamos a continuar y bueno,
por ahora, desearles un buen fin de semana y conmigo nos estamos comunicando el día lunes. Hasta luego, Inge, igualmente. Hasta luego, Inge. Ok, Hasta luego, chao Inge. chicos, chao, chao. Hasta luego, Inge.